Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Pues mire, seguimos aquí platicando acerca de ese lugarcito que le hemos cerrado a Dios. Y ayer hablábamos, ya al final que me extendí muchísimo, acerca de la práctica de la meditación. ¿Qué es la práctica de la meditación? Le decía el día de ayer, yo uso una aplicación que se llama Headspace, que si me la piden con todo gusto se las comparto, y gracias por todas las personas que siempre están atentas a las cosas que les comparto, los libros, los videos, etcétera. Y y esta aplicación enseña a las personas a ir de un total a encerrarnos o enfocarnos, más que encerrarnos, a enfocarnos en una sola cosa. Y en este caso, esta aplicación te enseña a enfocarte en tu respiración, a enfocarte en tu cuerpo, a identificar cómo te sientes. Y, y yo después de usar esta aplicación, después de meditar, hay veces que medito 15, 20 minutos, después de esto me enfoco en orar. Uso un playlist que me encanta que se llama Empapándome de tu presencia, que es una música increíble que no distrae. Y entonces lo primero que hago es enfocarme en la presencia de Dios. Ahora, le voy a explicar de qué se trata esto. Esto se trata de poder ir eliminando todo el ruido de nuestro alrededor y identificar ese pequeño lugar del que hemos estado hablando en los 3 pasados días, en donde radica nuestra esencia, en donde tomamos decisiones, en donde está el poder en nosotros, que ese es el lugar en donde Dios debería de habitar. Y entonces, ahora sí que mi práctica de meditación, y esto es lo que le comparto, es el poder aprender a identificar ese lugar y el abrir la puerta a la presencia de Dios una vez más. Y cuando termino de orar, vuelvo a cerrar esa puerta asegurando que la presencia de Dios se mantenga ahí y que pueda yo pasar mi día entero en esa presencia. Mire, ¿dónde está ese lugarcito? Ese lugarcito está exactamente ahí cuando usted oye la alarma en la mañana y decide 5 minutos más. Ese es el lugarcito que tiene que identificar. Y ese es el lugarcito que puede verdaderamente encerrar la presencia de Dios en su vida. Porque mire, piense esto, ahí es en donde están también, ahí es en donde habitan nuestras prioridades. Ahí es en donde habita la decisión de comer sano, de hacer ejercicio, de levantarse temprano, de leer o de dejar la oración para el final del día nada más para dar gracias. O empezar el día en la presencia de Dios, asegurar que esa presencia esté de continuo con nosotros. Así que, amados, a mí me encanta cuando entendemos qué es ese lugar y a mí me encanta cuando nosotros identificamos ese lugar donde tomamos decisiones, porque entonces tantas promesas de la Biblia hacen sentido. Hoy oraba y le decía a Dios, en ese lugar está esa decisión que tomó Jeremías, y cuando Dios llega y le dice en Jeremías 33:3, le dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí en ese lugarcito es en el único lugar en donde resuenan las respuestas y la voz de Dios. Y luego le dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas. Romanos 12:2 dice, renueven de manera constante su entendimiento. En ese lugarcito es en donde se renueva el entendimiento, porque en ese lugarcito es en donde radica el entendimiento, y ahí es en donde tenemos que dejar que esa voz constante y esa voz renovadora de Dios entre. Realmente, amigos, esta semana deberíamos de enfocar nuestro tiempo de oración en dejar de estar pidiendo cosas y decirle, Señor, necesito entender tu presencia y necesito entender cómo estás aquí. Dice Dante Hebel en una de mis prédicas favoritas de él, dice que él puede identificar perfectamente cuando está en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso fue algo que hace muchos años transformó mi manera de orar. Porque dije, claro, aunque las 3 personas de Dios son uno, cada uno actúa de manera diferente y cada uno tiene capacidades diferentes y objetivos diferentes. Y qué delicioso entender
cuando está uno en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero solamente ese lugarcito en donde radica nuestra voluntad y nuestra alma es la que lo puede identificar. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? No hay otra, amados. La única manera es por medio del conocimiento de su palabra y el estar constantemente escuchando a Dios por medio de lo que leemos. Eso es súper, súper, súper importante. Así que, amados, yo creo que, como le decía, la tarea de esta semana, y no solamente esta semana, pero nuestra tarea constante es regresar a los básicos, de dejar de estarle pidiendo cosas a Dios y de estar perseverando en su presencia y de poder hacer como dice así, como dice Mateo 6, cerrar la puerta de nuestra habitación, pero asegurar que la presencia se quede con nosotros. Y ahí donde estamos a solas, entendernos acompañados del Espíritu de Dios. Y que esa presencia sea después como ese perfume que nos acompaña a todos lados y que el mundo pueda notar lo que hay para que el mundo se arrodille a nosotros y que todo lo que hagamos prospere, así como la presencia, como la promesa de Dios. Nos vemos mañana.